Hola, mi nombre es Dora Inés Zamora y vengo a hablarte de las claves para una presentación significativa. Una presentación es un recurso que puede servir para la parte didáctica o para las conferencias y tiene muchas ventajas porque ella nos puede permitir trabajar con diversos niveles de audiencia. Sin embargo, tiene también sus riesgos porque el mal diseño o la ambigüedad de propósito pueden hacer que nuestros escuchas, estén cayendo en un letargo. Por ello, una de las primeras claves de las cuales te voy a hablar es acerca de la planeación. En la planeación se recomienda trabajar primero en forma esquemática con un mapa conceptual acerca del contenido del cual vamos a conversar. Eso nos permite tener una estructura para ese discurso conocida, trabajada, muy bien planificada. Seguidamente nosotros debemos preparar un guión. Ese guión permite que también nosotros planifiquemos las imágenes y la parte escrita que vamos a manejar con ese contenido. El discurso al cual nosotros nos vamos a apegar debe estar ya de una vez planificado. Por supuesto, en esta planificación no puede faltar que tengamos un propósito definido. Ese propósito, de acuerdo con Jocelyn Quintero, en su material de PowerPoint a PowerPoint, nos habla de unas estructuras para las presentaciones cuando nosotros tenemos la intención de informar, de persuadir, de enseñar o de vender. Nos vamos a limitar a las tres primeras porque este recurso tiene un propósito didáctico para mí. Bien, vamos a hablar acerca de las presentaciones que tienen un propósito informativo. Nosotros podemos encontrarnos con que hay trabajos de investigación o proyectos que hemos llevado a cabo, algún suceso histórico, en el cual nosotros vamos a presentar una información, la cual tiene evidencias. Esas evidencias las podemos separar, enumerar, por ejemplo, una evidencia 1 y una evidencia 2 que me llevan a una conclusión, una evidencia 3 que me lleva y una evidencia 4 que nos llevan a otra conclusión, y al final todo ello nos lleva a unas recomendaciones. En las presentaciones que tienen la intención de persuadir o de motivar, nosotros tenemos una idea central, y esa idea central puede tener argumentos. No se recomienda más de 3 argumentos por lo limitado de la memoria de trabajo que generalmente tienen nuestros escuchas o nuestra audiencia. Bien, entonces supongamos que esa idea central nosotros podamos concentrar los argumentos en 3. Tendríamos un argumento 1 al cual le presentamos 2 observaciones, un argumento 2 también con 2 observaciones y un argumento 3 con 2 observaciones. Todo ello nos puede llevar a una muestra de las razones por las cuales queremos persuadir o motivar a nuestra audiencia con respecto a esa idea central. Paso a hablarte del diseño, y el primer punto que debo tocar en esto del diseño es acerca de los textos. ¿Qué debemos hacer con respecto a los textos? Paso a hablar del tipo de fuente. En el tipo de fuente es conveniente que nosotros trabajemos con fuentes que tengan un estilo sencillo. Las llamamos de palo seco o sin serif. Y ya te explico lo que significa serif. Dentro de los estilos de sin serif podemos tener las Arial, las Verdana, las Tahoma, las Calibri, otras que también llamamos de palo seco. Y si te das cuenta, lo que tienen en común estas de palo seco es que son muy sencillas en su trazado. ¿Qué no debemos escoger? Bueno, aquellos estilos que sean un poquito más complicados, estilos de fuente que llamamos con serif, que son esos bordes. Si te das cuenta, tienen bordes en los palos que son en cierta manera adornos pues que tiene la fuente. Aquí tenemos algunos estilos que no son muy convenientes para escogerlos por el hecho de que tienen serif. Hablamos del tamaño también. El tamaño es muy importante a considerar porque tiene que ver con la legibilidad. Nosotros podríamos tener audiencias de más de 200, de 500, de
de 50 a 200 o de menos de 50, que es lo más común en los salones de clase, pues. Por eso seleccionamos acá para mostrarte que en presentaciones didácticas para salones de clase es conveniente que el mínimo del título sea de 40, digo el mínimo, y el mínimo del tamaño de texto sea de 24. Por supuesto, podemos utilizar más grandes que eso, mayores, pues. También hablemos del máximo contraste con el fondo, que es lo conveniente en el uso de los colores. Por ejemplo, letra clara sobre fondo oscuro o letra oscura sobre fondo claro. Eso nos permite que nuestra legibilidad sea la más efectiva. Nunca utilizar colores complementarios en este contraste de fondo texto, porque hacen un contraste muy violento que impide la legibilidad de los textos, porque son colores muy brillantes. Y los análogos tampoco son muy convenientes porque ellos no permiten un buen contraste del fondo con el texto. Dentro de la cantidad de contenidos, la primera recomendación que podemos hacer es que lo mantengas lo más sencillo posible. Mientras menos detalles superfluos coloques, mejor. Es decir, menos es más. Y la regla del 6 o el 7, que es una regla muy clásica, algunos conferencistas pues tienen estilos que no la toman en cuenta o no le dan la importancia, pero para algunas presentaciones didácticas sí es importante que nosotros sepamos que la regla del 6 o el 7 nos puede servir. Ella indica que no más de 6 o 7 líneas por lámina y en cada línea no más de 6 o 7 palabras. Eso nos lleva a que nuestra diapositiva tenga más aire que palabras o más aire que contenido, lo cual es conveniente para dejar respirar ese contenido. Y por supuesto, para lograr esto tenemos que evitar las transcripciones, es decir, copiar textos completos, cuerpos completos de texto que no son convenientes porque cansan mucho a la audiencia. En cuanto a las imágenes, se refiere a la calidad y la funcionalidad que ellas pueden tener. Las analogías o metáforas visuales que podemos conseguir con las imágenes son muy valiosas. El dicho que ya se ha convertido en un cliché, una imagen vale más que 1000 palabras, porque ellas nos permiten aclarar las ideas y derriban barreras del idioma. Muchos teóricos que estudian la parte de las presentaciones están denigrando del uso excesivo de viñetas. Bueno, las viñetas pueden ser sustituidas por imágenes, porque ellas pueden ser esa metáfora visual que nos conecta con la idea que estamos colocando en esas viñetas. Otra recomendación es que en la medida que sea posible incluir dentro de nuestra presentación historias de vida que incrementen el enganche afectivo de lo que nosotros estamos diciendo con el contenido. También para personas que necesitan tener pruebas acerca de lo que se les está diciendo, también es muy conveniente incluir gráficos que documenten lo que estamos señalando. Pero esos gráficos sí deben ser lo más sencillo posible. Esas imágenes deben tener la mayor calidad que nosotros podamos conseguir, por lo cual no se recomienda que nosotros incluyamos en nuestra presentación imágenes pixeladas como esta que te muestro aquí, ni que sean muy trilladas. Por lo tanto, nosotros debemos buscar imágenes de calidad que nos permitan tener una representación visual novedosa de lo que estamos mostrando. Se recomiendan revisar enlaces que nos ofrecen imágenes con licencia libre de derechos de autor, que las llaman Creative Commons. En su abreviación se coloca CC-BY. Tampoco se recomiendan los GIF animados porque producen un ruido visual, y esas animaciones solo las que están relacionadas con el contenido o para dosificar la información, como lo hemos venido haciendo en esta presentación. Algunos formatos de imágenes que podemos encontrar, tenemos por ejemplo el GIF, tenemos el PNG y tenemos el JPEG. De acuerdo al peso que ellas puedan tener, algunas veces podremos seleccionar
algunas que son más sencillas, como las GIF, o podemos seleccionar las que tienen mayor peso, que nos permiten un mejor detalle de la configuración que nos estamos mostrando el objeto. Hablamos de los formatos. Dentro de los formatos, los conferencistas últimamente nos han ofrecido algunas opciones. Tenemos, por ejemplo, la Pechacucha, que nos habla de 20 diapositivas, cada una con 20 segundos. Eso nos permite hacer una presentación estándar y limitada en el tiempo para no cansar a la audiencia. La presentación es de estilo Kawasaki, que tienen 20 minutos, aproximadamente 10 láminas y 2 minutos por cada lámina, y donde el tamaño de fuente no debe ser mínimo a 30. Las presentaciones LESIC, donde nos encontramos que se trabaja principalmente con imágenes y algunos textos, pero muy mínimo el uso de textos, de muy poca inclusión de textos. Y algunas presentaciones que llamamos tipo Godín, que solamente nos presentan imágenes. Esto es para conferencistas o ponentes que tengan un dominio absoluto del contenido que estamos presentando y que se puedan valer solamente de las imágenes. También tenemos las Takahashi, que no utilizan ningún tipo de imagen. Es una lámina por diapositiva solamente con una frase. Y en esa frase la presentación va cambiando de lámina en lámina solamente con una frase, la cual el ponente extiende verbalmente. Y por último podemos decir que tenemos la posibilidad de hacer un diseño personalizado combinando varios de estos estilos de acuerdo a lo que nosotros podamos necesitar. El teórico Michael Alley, que es un estudioso de estas conferencias, nos dice que una presentación es como un viaje por el mar. ¿Por qué lo dice? Bueno, porque él dice que nosotros podemos perder a nuestra audiencia en el muelle si la idea fundamental no es evidente, es decir, al salir. Si la idea que tenemos no está clara, podemos perder a esa audiencia. En alta mar, cuando la estructura es muy débil y no la hemos manejado de una manera coherente. Y al llegar a tierra, si la idea para la audiencia no ha quedado clara. Cuando nosotros tenemos una idea ambigua, una débil estructura, la idea puede ser que no la hayamos sabido comunicar de una forma contundente y clara. Por eso es importante que nosotros organicemos el contenido, diseñemos nuestra presentación siguiendo códigos de comunicación visual bien determinados, coherentes con lo que hemos estado hablando y que privilegien la legibilidad en cuanto a imágenes y en cuanto a texto de todo lo que estamos incluyendo en las láminas. Ello nos asegura un propósito y un cierre cognitivo para nuestra audiencia. Y bien, para concluir, les puedo ofrecer algunos enlaces que les puede permitir ampliar la información que les he traído acá. Muchas gracias y hasta la vista.